Universidad de Magallanes presenta Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y las culturas en el sur austral. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de Ventana Cultural UMAG, una iniciativa de la Universidad de Magallanes para compartir arte y culturas en estos días de pandemia. Esta es una iniciativa, además, apoyada por una red de universidades del sur del país, la Universidad de Aysén, de los Lagos y de Magallanes, denominada Patagonia Cultural. El tema de hoy tiene que ver con una obra artístico-musical que homenajea a uno de los grandes escritores y artistas en general que ha tenido este país. Estamos hablando de don Francisco Coloane, escritor de origen chilote que sin duda fue el que puso la Patagonia y la región de Magallanes en particular en el mapa mundial de las letras y la cultura. Este presente año hemos editado Quien les habla y mi socio y amigo llamado Héctor Aguilar, un disco bajo el nombre que hemos usado durante los últimos 26 años, Lluvia Ácida. Es un dúo de música electrónica, pero con tintes patagónicos que hemos ido adquiriendo, digamos, con el correr del tiempo. Y nosotros nos conocimos intercambiando libros y conversando acerca de literatura que nos interesaba. Y uno de los escritores del cual siempre conversábamos era don Francisco Coloane, a quien no tuvimos la fortuna de conocer en persona, pero que sin duda nos marcó no solo como escritor, sino como hombre poseedor de una visión acerca del territorio en que nosotros mismos habitábamos, una visión poderosa en que la naturaleza y los seres humanos conviven, chocan de una manera única. Y decidimos, 26 años después, publicar un trabajo que homenajeara a Francisco Coloane y a sus relatos, y el resultado es este disco llamado Archipiélago Coloane. Es una edición que está tanto en CD como en formato vinilo. Es el primer vinilo que hemos logrado publicar en nuestra carrera. El arte que ven acá es del artista santiaguino Iñaki Muñoz, a quien mandamos un afectuoso saludo. Este es un disco publicado en colaboración entre nuestro sello llamado Eolo con el sello santiaguino Pueblo Nuevo, con quienes ya trabajamos por 15 años. Ha sido muy difícil publicar este disco, tardamos 2 años. El estallido social y la pandemia obligaron a retrasarlo. Finalmente, este vinilo fue prensado en Australia y llegó en barco tan solo hace unos meses. Hemos querido promover este trabajo de una manera que es bastante poco usual en el mundo discográfico. No con tocatas ni demasiadas entrevistas a nosotros mismos, sino más bien invitando a personas a que puedan contar y reflexionar sobre los distintos aspectos que Francisco Coloane tocó con sus cuentos y que a su vez nosotros con música y videoclips hemos querido rememorar. Así que el primer videoclip que vamos a ver, a compartir, se llama justamente como una de las obras capitales de Francisco Coloane, El Camino de la Ballena. Vamos a ver este videoclip y después vamos a tener a nuestros invitados del día de hoy para que a partir de este video y de esta música podamos tener un diálogo interesante y fructífero. Corre video.
Bueno, ese era el videoclip El Camino de la Ballena. Sus imágenes son obra de un amigo que tiene una productora allá en Ancud llamado Imbunche. Un saludo afectuoso para él. Y quisiera presentar a nuestros invitados. ¿Ah? Partimos con Óscar Barrientos, escritor de larga trayectoria en Magallanes, conocido a nivel nacional, eh, académico y editor de la editorial de la Universidad de Magallanes y premio Francisco Coloane en 2014. ¿Ah? Y también ganador del premio Julio Cortázar, otorgado en Cuba hace muy pocos años atrás. Muy bienvenido, Oscar. Hola Rafa, ¿qué tal? Gracias por la Eh, invitación. Nuestro siguiente invitado, Daniel Quirós. Él es antropólogo social, él es académico de larga trayectoria en la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile. Trabaja también en la actualidad para el Servicio de Patrimonio Cultural, eh, y es un experto en el tema que nos va a convocar hoy, que es el tema de la caza de ballenas, ¿ah? Y cómo esto ha influido, digamos, eh, la literatura y la cultura en general, cómo lo ha moldeado, digamos, esos ámbitos tanto en Chile como en Sudamérica. Muy bienvenido, don Daniel. Hola Rafael, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar sobre estos temas que son tan interesantes. Bueno, quisiera en primer lugar, un poco aprovechando que acabamos de ver un video, preguntarles a ustedes qué les gatilla estas imágenes, qué, qué rememoran cuando ustedes oyen hablar o ver la estampa de Francisco Coloane. ¿Ah? Un poco que nos cuenten cómo tuvieron su primer contacto con su escritura, ¿ah? Y qué tan importante llegó a ser para ustedes mismos. Oscar, partimos contigo. Bueno, yo creo que para mí, como escritor y como académico, como persona que enseña literatura, la literatura de Francisco Coloane es una fuente inagotable que siempre se está descubriendo finalmente. ¿Ah? Finalmente, Coloane instala en cierta medida una, una provocación por un lado y por otro lado un enigma, ¿no? Una provocación al pensamiento. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno lee la suerte de autobiografía, entrevista que hace Floridor Pérez, en un librito muy pequeño rojo de entrevista con Loane, y él cuenta cuál fue la primera novela que le conmovió, que le llamó la atención. Habla de una novela de Emilio Salgari que se llama Los dos abordajes. Y dice Coloane que justamente es contradictorio en él, porque estaba viendo ese mundo de bucaneros y de hombres que saltaban de barco en barco, que era un sistema de abordajes que él vio en Chiloé desde muy mozo, ¿no? Desde muy mozuelo. Entonces, para él, ese contraste entre la realidad y la ficción, o que de repente la realidad se retomara la ficción, era una jugada como cardinal. Yo creo que ese factor ha hecho de Coloane un narrador entrañable y un narrador que además que encarna algo muy curioso, ¿no? Neruda lo llamó el hijo de la ballena blanca a Coloane, y Álvaro Mutis lo llamaba el Jack London del Cono Sur. No sé si eso es bueno o malo, yo creo que es tirando para bueno, pero a nadie le gusta Para muy bueno. que le endosen eso, ¿no? En ese contexto, lo que yo podría decir, yo leí con Coloane, lo leí casi en la infancia, principalmente los cuentos. Para mí, Coloane, sobre todo, es un gran cuentista, uno de los grandes cuentos chilenos. Pienso en La gallina de los huevos de luz, estos dos fareros que están alimentando una gallina en la bahía de los 40 días, o Los cinco marineros y Ataúd Verde, o el Cabo de Hornos, por ejemplo, que es un cuento que la crítica lo ha leído como ecocrítica, como un cuento que plantea el tema de la ecología, mucho antes probablemente que el discurso medioambiental estuviese tan de boga. Entonces es un escritor muy visionario en ese sentido, ¿ya? Y ocurre con él también la curiosa paradoja, ¿no? Que es un narrador
de la generación del 38, Mm. del grupo de Gonzalo Drago, de Nicomé Guzmán, de estos narradores que se sintieron inspirados por el ascenso del Frente Popular, obviamente, y que trataron de hacer una especie de programa. Ellos se sentían como tributarios, ¿verdad?, de esta transformación social que estaba teniendo el país, y esa transformación social implicaba no solamente cuestionar la estructura política, sino cuestionar el criollismo como un elemento que en alguna medida deshistorizaba el paisaje, ¿no? Incluir el paisaje social. O sea, Coloane, como dijo Rafa en un comienzo, es el que instala los faros, las alcaldías de mar, las caletas, que descentraliza la literatura chilena y probablemente hispanoamericana. Por eso hay críticos muy, muy serios como Loveluk, por ejemplo, que lo sitúan incluso como el creador, el verdadero creador del realismo mágico, quizás, que ese es otro factor interesante en la literatura de Coloane, que por el sesgo de la época, ¿no? Se le leyó siempre bajo una mirada realista, pero hay cuentos de Coloane que podrían ser cuentos fantásticos perfectamente, como El fantasma de Leonora, por ejemplo. Mm. O sea, había un tema también con que la crítica en su tiempo no supo entender del todo esta literatura, y esta literatura después en los 90 comienza a agarrar una mirada desde Europa. Es muy curioso el viaje, ¿no?, que hace don Pancho Coloane, ¿no? Y naturalmente yo quiero hacer énfasis también en que la literatura de Coloane para los magallánicos, ¿no? Lo conversé con los amigos chilotes cuando recibí el premio Francisco Coloane hace algunos años atrás, en la ciudad de Kemchi. En realidad, él nació en Huite, ¿no? Es como un lugarcito que queda frente a Kemchi, pero al lado. Que la literatura de Coloane, la literatura en este caso, o sea, las obras de arte y como tal, celebro en forma muy entusiasta este disco, que también es una respuesta simbólica al fenómeno, ¿no? Es una reacción simbólica al fenómeno en el cual nos hemos criado generaciones de personas que hemos leído Coloane, ¿no? Coloane en alguna medida unifica el mundo chilote magallánico, ¿no? Mm. ¿Ya? Este mundo que estuvo unificado por inmigraciones desde tiempos muy antiguos, ¿no? Pero lo unifica en términos en que le da un sentido del viaje desde la isla hasta Magallanes, de cómo la geografía se incrusta y traduce la profunda humanidad de sus personajes, ¿no? Y en alguna medida nos dota con los aderezos de lo que significa habitar estas regiones extremas. Yo creo que ese sería mi primer acercamiento a la obra coloanesca, ¿no? Perfecto. Daniel. Bueno, hay dos momentos que yo tengo contacto, digamos, con la obra de Coloane. No lo conocía a él personalmente tampoco. Primero fue estudiante del colegio. Yo leí cuarto humanidad, yo tuve humanidades, en mi época. Me tocó leer El último grumete de la Baquedano. Y no era obligatorio, pero me encantó tanto que leí la secuela, porque al final Coloane también, esa obra tuvo una secuela que fue Los Conquistadores de la Antártida. Y esas dos obras que son, entre comillas, obras para los niños, porque así han sido tratadas esas obras, ¿no? Para los niños, las daban en el colegio. Yo digamos, estudié en un colegio en el que se leía mucho y había que leer mucho. El ramo, digamos, que se llamaba en esa época castellano, era un ramo que había que leer, no era un ramo que uno podía ver que alguien le leyera las cosas. O sea, Entonces, bueno, yo ahí conocí esa obra de Coloane y fue impactante. Yo después no leí a Coloane durante mucho tiempo, hasta que yo ya estaba con este proyecto de hacer un estudio sobre la caza de ballenas en Chile y estaba revisando en la biblioteca del Instituto de la Patagonia, en Punta Arenas, un diario que se llama El Magallanes. Le estoy hablando a ustedes de eso, ustedes conocen perfectamente. Y revisando una edición del año 34 del Magallanes, encuentro un reportaje que se llama La Flota Ballenera, en el diario El Magallanes. Ese era el título, lo leí, un reportaje fantástico, un tipo que va
al Golfo de Pena a conversar, digamos, con los balleneros noruegos que en ese momento estaban cazando ballena en el Golfo de Pena, con Andresen en su segunda vuelta a Punta Arenas, y escribe un texto maravilloso sobre esa actividad y firma FC. Esa era la identificación que tenía el reportaje. A mí me pareció que podía ser Coloane. O sea, obviamente no sabía, yo le había perdido la pista, Coloane, no sabía. Bueno, obviamente era Coloane, en esa época era periodista del diario El Magallanes, en Punta Arenas, y le había tocado ir a reportear ese suceso, digamos, estos noruegos que estaban cazando ballenas en el Golfo de Pena. Y escribe ese texto, que es un texto monumental, magistral, precioso. Y bueno, y me doy cuenta que ese reportaje al final le sirvió para escribir El último grumete de la Baquedano. Y uno de los capítulos del último grumete de la Baquedano se llama La caza de la ballena. Y lo que él hace, en el fondo, es transformar en literatura, o en una cosa ficcional, el reportaje que él había hecho en el Golfo de Pena. Ese capítulo es, en el fondo, una versión novelada, digamos, de lo que fue el reportaje. Y bueno, y ahí me di cuenta, en realidad, que Coloane era no solo un gran escritor, un personaje muy importante en las letras chilenas, sino que era un reportero tremendo, digamos, y tenía una agudeza en términos de retratar lo que estaba observando notable. Y bueno, y ese reportaje en el fondo es el primer, o sea, es el testimonio del primer encuentro de Coloane con la caza de ballena y con los balleneros. Y demuestra de inmediato una gran simpatía por ellos. Hoy día es difícil, cuesta decir eso, ¿no? Que un escritor como Coloane, digamos, mostrara como una simpatía hacia estos balleneros noruegos que estaban en el sur de Chile, cazando ballenas. Dice que él, con un intérprete, los pudo entrevistar a los noruegos, les preguntó cosas, se dio cuenta que el país, que lo que contaban de Noruega era muy parecido a como era la Patagonia chilena, la zona de los fiordos, de los canales, bueno, no sé. Fue una cosa, una especie como de mezclar experiencias, ¿no? Entonces, bueno, y toda esa cosa el Coloane luego la ocupó en la literatura. Entonces, ese fue mi segundo encuentro con Coloane, y fue un encuentro tremendamente fructífero. O sea, me di cuenta que la antropología o que la historia a veces no le llega a los talones a la literatura. Es lo que tiene que ver con representar experiencias vitales, digamos, de seres humanos, enfrentados, digamos, a una naturaleza bien compleja, hostil, etc. Y bueno, y ahí, bueno, me quedé con Coloane, ¿no? Ya no pude dejarlo. Como yo soy muy obsesivo, tengo aquí atrás colección de todos los libros de Coloane publicados y qué sé yo, porque, o sea, ese es un libro, o sea, ese es un reportaje, pero luego tiene el libro El Camino de la Ballena. El Camino de la Ballena es un libro que también surge a partir de una experiencia que Coloane tiene en Quintay. El año 53, él visita la planta de Quintay, la planta donde está faenando, cazando ballenas, y se embarca en un buque ballenero, el Indus 11, y sale a cazar ballenas digamos, con la tripulación de ese buque, que estaba capitaneado por un chilote como él, el capitán Olavarría, ¿ah? Y que al final, obviamente, tiene una relación, un vínculo con el capitán Olavarría muy estrecho. Eran dos chilotes en Quintay, arriba de un buque, ballenero, etc. Bueno, escribe Coloane un reportaje de nuevo, ¿no? Tal como el reportaje que escribe con su encuentro con los noruegos en el Golfo de Pena, un reportaje que se llama Los Balleneros de Quintay y que apareció en la colección Nosotros los Chilenos de Quimantú, en el año 72. Esa colección maravillosa de libros que se hacía unas tiradas de 10.000 ejemplares, cosa que una ilusión hoy día pensar siquiera en ese tipo de cosas.
Bueno, y ahí ocurre de nuevo lo mismo. O sea, Coloane utiliza esa experiencia, ese reportaje, para escribir El Camino de la Ballena, y para escribir una serie de otros cuentos, Alfaguara, y una serie de otros cuentos. El Ballenero Quintay también se transforma en un cuento, etc. Entonces, bueno, Coloane yo lo considero, entre comillas, no, sí, es un colega mío, ¿no? En el sentido que él también era un interesado, pero de primera, en la Casa de Ballena. Él escribió un ensayo que no es tan conocido, que se llama Mito y Realidad de las Ballenas, que lo publica en el libro Este Velero Anclado. Y entonces tiene cuentos, tiene reportajes, tiene ensayos. Él era, digamos, un tipo muy, muy interesado en la Casa de Ballena. Y es curioso porque cuando él regresa a Quintay, o sea, él dice que ya Quintay no era lo mismo, porque le faltaban las ballenas, le faltaba la Casa de Ballena y esa cosa. Entonces, ahí uno podría discutir cuán ecológico era Coloane, digamos, ¿no? Y si uno le hace justicia cuando le busca esa cosa como ecológico moderna, digamos, a un personaje como él, que era muy contradictorio. Su literatura, su discurso, no es un discurso homogéneo, plano, nada, sino que es un discurso con, con muchos, con mucha, como diría alguien, con mucha orografía, con muchos cerros, valles, ríos, etc. Así que yo tengo esa experiencia un poco con Coloane, digamos, en realidad una experiencia muy, muy pequeña, digamos, cuando era alumno del colegio hace, qué sé yo, más de 50 años, digamos, y esta cosa que me encontré con él en estas investigaciones antropológico-históricas que yo estaba haciendo con la Casa Ballena. Muchas gracias, Daniel. Continuando un poco con el tema, Oscar, podríamos reflexionar un poco acerca de la figura del ballenero en sí, en la literatura, ¿ah? Que es, digamos, ya prácticamente arquetípica, o sea, personajes como el Capitán Ahab, de Moby Dick, ¿ah? Eh, Recuerdo que hace unos años te di un dato que tú incorporaste, de hecho, Una a novela, claro. sí, sobre la República de los Balleneros de Kerguelen, ¿ah? Kerguelen, claro. Sí, ¿podrías contarnos un poco acerca de eso? Bueno, yo pienso que la ballena está absolutamente semantizada en la literatura, ¿no? Desde el gran canon de la novela de aventuras, ¿no? De la novela de peripecias, de la novela de travesía, las novelas de- desde, no solamente yo sé que lo más común es hablar de Moby Dick, de Herman Melville, pero también del el Lobo de Mar de Jack London, ¿verdad? Aparece la casa de ballena, la casa de lobo marino, o sea, el mundo de Nantucket. O sea, cómo se dibuja ese lugar. Habitualmente el ballenero, y tomo como modelo simbólico al capitán Ahab, una de las cosas fascinantes de esa novela, es el profundo sesgo bíblico. La ballena encarna al Leviatán. El Leviatán es la serpiente marina que aparece en el mundo judaico, y que después Hobbes toma como la representación del Estado, ¿no? ¿Ya? Es tema que tendría gran relevancia hoy día discutir en el problema constitucional, en el momento constitucional que nos estamos involucrados como país. Y además el Leviatán en la Biblia también se traduce, ¿verdad?, en un ser que hace, dice la Biblia, es un ser que hace hervir las aguas, ¿no? En cuyos dientes no, dicen, no ingresa un filamento entre sus dientes, ¿verdad? Y en un momento dado, recordemos que Jonás es comido por la ballena porque él quería ir a un lugar donde no gobernara Dios, sino los capitanes de la tierra. ¿Ya? Es un personaje, Jonás, si se quiere, nietzscheano, por llamarlo de alguna manera, o prometeico. Intenta arrebatar, ¿verdad?, los dones a Dios. Y en el caso concreto de la ballena, pienso yo, una de las cosas fascinantes de Moby Dick es que él describe a los balleneros como seres absolutamente supersticiosos, ¿ah? Como seres absolutamente conmovidos por, la, por demonios, ¿verdad? Por demonios tanto externos como interiores, ¿no?
Por ejemplo, hay una parte de la novela que a mí me parece formidable, donde demuestra o reflexiona en que los balleneros descubrieron rutas que no se sospechaban que existían. Los balleneros llegaron antes que muchos descubridores, o sea, tomaron posición de muchos lugares del mundo, y él habla de la cetología, esa extraña ciencia mezcla de mitología y ciertos datos científicos, ¿ah? Porque efectivamente los balleneros, según lo que cuenta Melville, iban describiendo el funcionamiento de las ballenas, pero las describían con elementos que tenían que ver con el mito. Por ejemplo, en el catálogo que hace Moby Dick dice una parte ballena panza de azufre, que tiene el abdomen rojo, por tanto frotarse contra las profundidades del infierno, por ejemplo, dice, ¿verdad? Trata de hacer una descripción científica con los elementos científicos que se tenían, pero la mezcla con elementos que tienen que ver con cosmogonía, algunas bastante temerarias, ¿no? Y esta representación que se hace del barco del capitán Ahab, el Pequod, ¿no? Que además representa como a todas las nacionalidades. ¿No? El barco en que va Ismael es un barco de una especie de Torre de Babel, ¿no? Donde van todas las nacionalidades, ¿no? Y eso va en cargado. Bueno, Francisco maneja mucho más estos datos que yo. Algunos sitúan este naufragio en partes dispares. Se habla de la isla Mocha, qué sé yo, o la más en el Pacífico. Pero la novela está llena de una fantasmagoría, ¿no? Que es lo que le da un enorme sentido al texto. Hay un cuento fabuloso de Francisco Coloane, me estaba acordando mientras Rafa hablaba, de estos, de un italiano y creo que un ruso, y un alemán, que están perdidos buscando oro, y las cuadernas de la ballena, o sea, las cuadernas, perdón, las costillas de la ballena, ofician como una draga natural que va filtrando el oro, ¿no? Y al final llega Popper y los mata y se lleva el oro, qué sé yo. Entonces, como que la presencia, a mi modo de ver, de los cetáceos, ¿no? Tanto los odontocetos como los misticetos, ¿no? Los cachalotes y las ballenas. Me recuerda a estas conversaciones que tenía con mi amigo Anelio Aguayo, ¿no? De estos temas. Tienen que ver con una mirada que ha ido evolucionando, yo creo que a través del canon literario, ¿no? Si pudiéramos comparar la literatura de Melville con la literatura de Coloane, yo comparto con Daniel que Coloane, primero que todo, rescata a la humanidad o sea, le da el sentido del trabajo en alguna medida. Tiene una mirada, entre comillas, ligada es casi una mirada marxista, si se quiere, del trabajador, ¿no? Él le otorga un sentido al trabajo. Pero tiene unas partes que yo siempre le he puesto atención, por ejemplo, en Golfo de Penas, ¿no? No, perdón, en Juego de Hornos, cuando estos tipos matan a los lobeznos, a palos, ¿no? Están matando a los lobeznos a la entrada de la cueva, matan a las lobas, les matan a los lobos, y después mientras van haciendo los lobeznos los mata encima, a palos, y se produce una carnicería, digamos, en esa cueva, de estos dos tipos que andan buscando lobo de dos pelos, y dice que las caras de los gritos de los lobeznos son como angelitos con carita de lobo, ¿no? Que se va llevando, que se van elevando. Los tipos quedan malditos. Claro. La naturaleza los maldice. Universidad de Magallanes presentó Ventana Cultural UMAC, un espacio para las artes y la cultura en el sur austral. Nos encontramos en una nueva edición el próximo miércoles.